Entonces, pues ya tenemos cómo hacer el scan paralelo de un árbol que trae la colección. Pero resulta que la colección viene en un vector, no en un árbol. Entonces yo tengo que hacer alguna cosa para convertir ese vector en un árbol y luego sí poder hacer las cosas. Entonces la primera idea sería convertamos ese vector en un árbol y ya. Entonces si el vector tiene 100.000, entonces voy a tener un árbol con 100.000 hojas y empiezo, cada 2 hojas hago un nodito, un nodito, un nodito y voy subiendo, y voy subiendo, y voy subiendo y hago ese árbol. Entonces me va a quedar un árbol inmensísimamente grande y eso va a ser demasiado, va a ser muy grande, va a ser excesivamente grande, muchos nodos intermedios, eso va a ser horroroso. Entonces, la idea no es hacerlo así, sino hacer lo siguiente. Supongamos que tengo un vectorcito aquí. Vamos a ver la idea que vamos a implementar. Tengo un vector, la voy a implementar, la voy a mostrar con un vector chiquito, pero lo vamos a hacer con vectores grandes. Este vector, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, la idea que vamos a hacer es esta. Vamos a dividir este vector en dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. Y aquí otros 6. ¿Cierto? Y nos vamos a imaginar si 6 es, pongamos que por ahora 6 es grande. Entonces digo, todavía los puedo dividir otro poquito más. Entonces voy a dividir este vector aquí en 3 aquí y 3 aquí. Entonces ya tengo este vector grande en 4 vectores. Supongamos que 3 ya es pequeño. Entonces, la idea es que estos primeros 3, los pongo en una hojita. No pongo un valor en una hoja, sino un vector en una hoja. Y me calculo su reduce aquí. Me dio la suma de todos estos, la función de todos estos, me dio luego los siguientes 3 los pongo aquí. Siguientes 3. Y por el otro lado están los otros 3, los 3 de aquí, y los 3 de aquí. Pero lo importante es que cada uno, así como en las hojas había valores, entonces aquí en las hojas va a haber un vector y un valor. El valor es la suma de el f de los que están ahí. ¿Sí? O sea que aquí hay el valor, aquí hay un valor, aquí hay otro valor, o sea, son la pareja vector y el valor. Estos dos les hago lo que le hacía el reduce. Le hago el reduce de estos dos, el reduce de estos dos, y luego hago el reduce de estos dos, y ya me quedó un árbol que tiene en las hojas la colección. Pero la colección no la tiene uno por uno, sino partida en vectores. En vectores de un tamaño tal que qué. Que yo con ese tamaño hacer un reduce es rápido, un reduce secuencial. ¿Mm? Esa es la idea. El tamaño de los vectores de ahí abajo es el tamaño del umbral que uno quiere, más o menos. ¿Sí? Del reduce. De ahí en adelante construye un vector. Entonces, si el vector es de 1.000.000 y mis vectores son de 10.000, de 100.000, entonces lo parto en 2 de 500, luego en 2 de 250, y luego en 2 de 125, y luego en 2 de 60 y pico, ahí ya está menor que 100.000, entonces ahí paro. Entonces, los árboles que generan no son tan grandototes como el que se generaría si yo tuviera 1.000.000 de hojas. ¿Listo? Entonces, esa es la idea que hay allí para condensar y no usar esta misma idea, porque ya con esto vamos a usar la misma idea, pero no la vamos a hacer, al detalle de abajo 1.000.000, porque eso no va a funcionar, va a ser muy ineficiente. Entonces, para hacer eso, ¿qué pasa si la colección viene en un vector? Entonces, vamos a hacer este árbol. Este árbol es muy parecido a este, pero no es este, porque este era un árbol de numeritos, o digamos de elementos de A. En cambio, este es un árbol de vectores de A. ¿Cierto? Y este de al lado es muy parecido, es un árbol de resultados, pero con vectores abajo, no con numeritos abajo. Entonces, pues simplemente los redefinimos o los definimos. 3res A y el otro se llama, no, perdón. Sí, 3res A. El árbol de resultados
Le puse una A aquí, no solo resultados, sino una A aquí, para decir que viene, realmente voy a poner una B de vector. Esa A venía de arreglo porque antes había arreglos. Entonces, esa es una B de vector, pero bueno, es nada. A para decir que es la estructura de datos que hay allí. Res A. Entonces, en una hoja se llaman left A y node A para diferenciarlo del hoja y del nodo que había antes. Entonces, hay un vector y hay un resultado, un valor. Y en un nodo hay un hijo izquierdo, un hijo derecho, que son árboles, y un resultado. O sea, esta definición es la definición de este árbol con nodos aquí, con valores ya aquí, con valores aquí, con valores aquí, con valores aquí, con valores en todas partes, que son las reducciones. Entonces, ¿qué significaría llenar subiendo? Entonces ahora mi reduce, mi llenar subiendo, es recibe un vector, ya no recibe un árbol, pero devuelve un árbol de resultados. O sea, voy a armar el árbol de resultados a partir del vector. O sea, ya no recibo, por eso no lo definí, ya no recibo un árbol así. Recibo un vector y voy a armar este árbol de resultados. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, y fíjense que en la función puse el umbral como parámetro para poder usar el parámetro muchas veces y la misma función. No porque si es un valor afuera, cada que yo cambio ese valor, me toca volver a redefinir la función para que tome el valor que había. Entonces no funciona. Entonces mejor pongo el umbral como parámetro. Entonces miren lo que hace lo mismo que hacía el de allá arriba. Bueno, ya va subiendo. Si la longitud del vector es menor que el umbral, perdón, entonces creo una hoja con el vector y con qué valor asociado, con el reduce secuencial del vector. Pero si el vector no es menor que el umbral, la longitud es menor que el umbral, entonces divido el vector en dos pedazos, hago, ¿en qué pedazos? El pedazo del vector desde 0 hasta la mitad y el pedazo del vector de la mitad hasta la longitud. Lleno subiendo el pedazo de la izquierda, lleno subiendo el pedazo de la derecha, ¿cierto? Y devuelvo un nodo que tiene el izquierdo, el derecho, y luego qué valor le pongo, el resultado que le haya dado el izquierdo con el del derecho, operados por la función f, para que me dé el de arriba. Entonces construí, en este momento habría construido uno de estos, pero en las hojas hay vectores. En las hojas hay vectores, en las hojas no hay números. Pero ya hay todas las reducciones ya están hechas. Entonces ya tengo el árbol subiendo. Y entonces el árbol bajando, cogería el árbol de resultados y me debe volver ahora un vector, el vector respuesta. ¿Sí? Antes simplemente me volvía otro árbol, ahora me vuelve el vector. O sea, nos quitamos el árbol anterior, pasamos con el vector, creamos un árbol para subir y bajando volvemos a crear el vector respuesta, el scan. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si estoy en una hoja, entonces simplemente cojo el vector que está en la hoja, le hago scan con A sub 0 y F. Lo que pasa es que eso me va a dar el vector. Fíjense que lo que yo quiero hacer, muy importante, llenar bajando, quiero que me vuelva. Fíjense que este llenar bajando me vuelve el vector sin el A sub 0. Entonces yo quiero que aquí me devuelvan estos vectores con los acumulados, pero sin los A sub 0, mejor dicho, sin el A sub 0 de aquí. Porque si no, entonces se va a llenar de A sub 0 por todos lados, y al final no lo voy a poder unir, mucho no me va a dar un vector del mismo tamaño que el original. Entonces, esto lo que dice es, si es una hoja, entonces haga el scan left, pero quite el primero. O sea, deje el resto, quite el primero, que es el acumulado, y que yo sé que es el acumulado. Y si es un nodo con hijo izquierdo y hijo derecho, entonces llene bajando el hijo izquierdo, eso le da un vector. Llene bajando el hijo derecho, eso le da otro vector, sin los acumulados, ¿cierto? Y luego una de esos dos vectores. Y ya le quedó el vector que necesitaba. Al final, le va a tocar hacer lo mismo, le va a tocar hacer el mismo prepend que hacíamos antes, que es, para hacer scan,
Entonces usted llena subiendo el árbol y luego lo llena bajando y al resultado de llenar bajando le añade el A sub 0 que le hace falta. Y ya quedó el árbol bajo. Acabamos de, ¿cómo se llama? De rehacer. Esto ya los... No sé, vamos a crear todo, vamos a pasar este árbol allá abajo, que ese no lo hemos creado. Ahí está. ¿Sabe que como el anterior llamé llenar subiendo, también esto va a llamar llevar subiendo un vector B? Llenar subiendo el vector B. Llenar subiendo B. Y el llenar bajando también, para que no me confunda con el anterior llenar bajando que había ahí. B. Llenar bajando B. Y llenar bajando B. Y scanleft llama llenar subiendo de vectores y llenar bajando de vectores. Listo. Entonces ahora sí. En las transparencias está con el nombre de llenar subiendo y llenar bajando, que los puede llegar a confundir, porque son un llenar subiendo y un llenar bajando diferentes, porque reciben vectores y vuelven vectores, no árboles y vuelven árboles. Luego está el scanleft, vectores, y ahora vamos a probar el scanleft. Entonces, vamos a probarlo con un vector grande. Entonces aquí lo llené de 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 1 millón de 1 millón de datos. Con números entre 0 y 1000. La misma función suma. Vamos a crear primero este vector. Ya es un vector de 1 millón de elementos. El A sub 0 sigue siendo 100, creo que aquí sigue estando ya A sub 0 con 100, ¿no? Entonces A sub 0 sigue siendo, A sub 0 es 100. Listo. Y entonces vamos a llamar con escala meter, vamos a llamar a medir scanleft, el scanleft secuencial. Con ese millón de elementos, 73 milisegundos. Repitámoslo para saber qué tan diferente me va a dar. 100, 64. Bueno, lo dejaría por ahí, debe estar. Y el paralelo con scanleft B, que es el de los vectores. ¿Vieron cuánto dio? ¿Vieron cuánto dio? No quedan. No queda lugar a paralelismo. Entonces la pregunta es verdad que está muy pensada esa solución, pero ¿vale la pena? Vale la pena. Mire lo que ganamos. Les voy a escribir cuánto dio en paralelo, cuánto dio en secuencial y cuánto es la aceleración. Versus el otro scanleft que hicimos, que era más fácil, map un reduce, map paralelo, reduce paralelo, pero no daba estas cosas. Porque los árboles son una estructura altamente paralelizable, muy buena para paralelizar. Y fíjense, no se demoró nada. ¿No? Y tampoco el código es mucho más difícil, lo cual es que sí hay que pensar más la solución. Pero usted cuando empieza a ver cómo lo hacen, usted ya se le puede ocurrir hacer cosas parecidas en sus casos. ¿De acuerdo?
Ese era el scan. Vamos a ver qué más tengo que decirles del scan. Este es el sobre vectores, análisis comparativo y se acabó. Entonces, como pueden ver, yo había puesto aquí, los resultados no son tan satisfactorios, pero porque es que los resultados después de hacer esto son mucho más satisfactorios, espectaculares. ¿Sí? Pasó de 60 milisegundos a 0.0, no sé qué, eso es nada. 1.000.000 de datos. ¿Sí? O sea, no eran 1.000 datos, no eran 100 datos, era 1.000.000 de datos. ¿Sí? Entonces, pues simplemente para que lo disfruten, lo entiendan, digan, paralizar vale la pena, pero sobre todo vale la pena cuando uno logra hacer esta paralización de tarea, como pensar qué debo hacer aquí, qué voy paralizando. Fíjense que ese es el triunfo de este scan. A pesar de que inicialmente parecía que no había nada que paralizar porque el dato segundo dependía del primero, el dato tercero dependía del segundo, el dato cuarto. Entonces, ¿cómo hago para hallar el 100 si no tengo el 99? Y miren, la idea fue muy sencilla, armemos algo que nos dé datos intermedios para armarlo otro. Bueno,